Bien, ¿qué tal con todo? Buenas noches. Vamos a explicar un poco el tema de lo que son derivadas de funciones exponenciales. Una función exponencial se caracteriza porque tenemos de esta forma, tenemos un valor elevado a una función. Como exponente tiene una función. Este valor es una constante. En este caso, la más simple, una función exponencial simple, es un valor numérico elevado a una función que depende de la variable x. Es la forma más simple, ¿no?, para poder empezar. En este caso, la derivada de la función y con respecto a esta variable x vendría a ser de esta manera. Se pone la misma función original tal y como es, multiplicada por la derivada de, en este caso, la función x, que trabaja como exponente de la base a, y multiplicado por el logaritmo de dicha base. Entonces vamos a ver algunos ejemplos aplicativos en este caso. Tenemos, por ejemplo, uno muy clásico, por ejemplo esto, que es y igual a una función exponencial, en este caso, ¿no?, una función exponencial de base e con una función cuadrática como exponente. La forma de solucionar, vamos a seguir los pasos. No es complicado, es sencillo. Vamos a ver de la siguiente manera. Entonces decimos, la derivada de y con respecto a x, que yo puedo simplificarlo, ¿no? Acuérdense que esto, yo puedo simplificar esto como de esta manera. Yo puedo simplificarlo así, ¿no? Un y con un apóstrofe, ¿verdad? Es decir, derivada de y con respecto a x es lo mismo decir un y con un pequeño apóstrofe. Entonces, para simplificar tiempo, podemos ponerlo de esta manera. Me dice que la función la voy a dejar intacta, es decir, voy a copiar esto tal y como estaba al inicio, e elevado a un x al cuadrado más 2x, por supuesto, y luego voy a aplicar lo que es la derivada que ven en el lado derecho por la derivada. Eso de acá es por la derivada de quién, de todo esto, ¿no?, la parte exponente. Como sabemos, es una función cuadrática, y en una función cuadrática se puede, para ir en orden y para que me puedan entender bien, voy a ponerlo acá. Luego voy a calcular la derivada. El objetivo es de que ustedes puedan entenderlo bien. Claro, o sea, hay personas que seguramente ya tienen una cierta base en cuanto a derivadas y esas personas ya pueden determinar de frente la respuesta, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos acá, ¿no?, la función igual multiplicada por derivada de mi función, en este caso que es una cuadrática, por el logaritmo natural. No es un logaritmo en base 10, sino es un logaritmo natural, un logaritmo neperiano, como le suelen decir. ¿De quién? De la base. En este caso mi base es la famosa e, ¿no? Es una constante numérica. Correcto. Siguiendo entonces los pasos, tendré acá que la derivada de y con respecto a x vendría a ser igual a, sabemos que esto de acá no queda alterado, esto de acá sigue siendo el mismo valor, un x al cuadrado más 2x. Ahora empezamos a determinar el valor de la derivada. Sabemos que cuando tenemos un x elevado a una exponente numérica, simplemente la exponente numérica baja y queda disminuida para esa variable en una unidad, es decir, 2 menos 1, 1, más. Acá puedo hacer un alto, ¿no? Acá sabemos que cuando queda disminuida en 1 ya no se le puede poner, o sea, se sobreentiende de que este x está elevado a la unidad. Entonces podemos dejarlo así nada más. Igual, ¿no? Tenemos un x. Cuando el x está elevado a la unidad, si yo le aplico derivada, esa unidad baja, el 1 queda en 0 y el x a la 0 queda eliminado. Por lo tanto, simplemente sería la constante que acompaña, 2.
2 por el logaritmo neperiano de e. Ahora, este logaritmo neperiano de e, no olvidemos que no es otra cosa más que esto de acá, no es otra cosa más que 1. ¿Ok? Esto de acá trabaja como la unidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el logaritmo neperiano trabaja en una base e. Si yo tengo una base e acá, imaginaria, porque no se pone, o sea, imaginariamente tenemos acá e, su base es e a la 1 me va a dar el valor de e. Por lo tanto, la respuesta es 1. ¿No? Correcto, entonces esto es 1, ya no lo pongo, se sobreentiende que es el valor que es 1. Entonces simplemente voy a proseguir con la derivada. En este caso, mi respuesta sería esto, en forma simplificada, ¿verdad? Entonces, esta de acá es la respuesta para la derivada de y con respecto a x, para este caso, ¿no? Ahora, lo que yo voy a hacer entrever es de que tengamos bastante cuidado con la derivada de una función exponencial. Hay que ser ordenados, hay que, como en este caso, a veces cuando nos apuramos podemos cometer errores. Vamos a ver un segundo caso de derivada. Para esto voy a tener que borrar todo lo demás. Me disculparán, pueden retroceder el video si es que en un caso quieren copiarlo. Bien, siguiendo con el siguiente ejemplo, vamos a ver. Tengo acá el siguiente problema, que es una función igual, muy parecida a la primera, pero en este caso con una función cúbica como exponente. Igual, como ya tengo conocimiento bajo el primer ejemplo, puedo empezar a desarrollarlo de frente, por así decirlo, ¿no? Entonces, tengo acá mi función, la base e, todo el exponente queda intacto, ¿no? Toda la función, perdón, inicial queda intacto, ya sabemos. Me disculparán que tengo problemas con la escritura. Luego de ello, derivamos, ¿no? En este caso, la derivada de un 2x cubo, ya sabemos, imaginemos que el 2 no está, solamente quiero derivar x cubo. Entonces el 3 baja, pero ese 3 queda multiplicado por 2, ¿no? 3 por 2 me va a dar 6. 6x, pero ese 3 como bajó, el exponente queda disminuido en 1. Por lo tanto, 3 menos 1 sería 2. Menos, igual, ¿no? La derivada de un x simplemente es la unidad. Y 3 por 1, 3. Y como esa es una constante, la derivada de una constante simplemente es 0. Luego mi derivada quedará determinada de esa manera, ¿no? Esa es la derivada final, porque sabemos que si yo le aplico acá el logaritmo neperiano de la base a, o sea de e, va a ser 1 y ya está por demás ponerlo, ¿correcto? Por lo tanto, esa sería la respuesta. Voy a hacer uno más, tercer ejemplo. En este caso voy a hacer uno un poco diferente, ya no el mismo. A ver, acá lo tenemos. Correcto, es esta de acá. Y acá recordaremos algunas derivadas de funciones trigonométricas, ¿no? Muy importante. Correcto, entonces seguimos con la misma idea, ¿no? Es la derivada de y con respecto a x ya sabemos que tenemos que dejar todo intacto tal y como está, ¿no? Al inicio. El seno de ¿quién? El seno de x al cuadrado más 2. O en este caso
hay que notar que el ángulo es x al cuadrado más 2. Y toda la función seno vendría a ser mi función x, ¿no? Como está plasmada en el teorema. Correcto. Entonces, multiplicado por me dice la derivada de todo el exponente, o sea, de la función seno. Muy bien, voy a hacer un poco acá ordenado, dado que es el primer ejercicio que estoy viendo con una mezcla de función trigonométrica, ¿no? Correcto. Entonces diré el seno de x al cuadrado más 2. Pero no olvidemos que a todo esto tengo que aplicarle la derivada, correcto. Pero como me doy cuenta que mi base no es la constante e, es el 2, entonces faltaría acá agregarle logaritmo neperiano de 2, correcto, 2. ¿Listo? Siguiendo con la solución, tendría, para ahorrar tiempo, a todo esto vamos a llamarle un triangulito. Entonces este triangulito queda intacto, eso no se mueve. Y acá recordamos un poco, ustedes seguramente recordarán, seguramente tienen ahí sus manuales de derivadas de funciones trigonométricas y sabrán que la derivada de la función seno es simplemente el coseno, ¿correcto? Es el coseno. Cos es mi función x cuadrado más 2. Pero así como yo derivo la función, también tengo que derivar el argumento de la función, ¿no? En este caso es el ángulo, x cuadrado más 2. Y ya sabemos derivar una función cuadrática. Entonces tenemos que derivar también esto. Y sería digamos, el que acompaña adelante de la función. O sea, el que multiplica tantas veces la función. En este caso, la derivada de x al cuadrado sería, baja el 2, sería 2x. 2x. Y como el 2 es una constante, entonces la derivada de 2 es 0. Simplemente sería 2x nada más. ¿No? Y todo esto por el logaritmo natural o logaritmo neperiano de 2, como habíamos determinado hace un momento. Ordenando toda la expresión, ¿no? Ordenando toda la expresión, tendría lo siguiente. A ver, pensemos un momento. Este 2 tiene exponente 1, ¿correcto? Acá triangulito tengo un 2 con un exponente seno. Por funciones algebraicas, por los primeros temas de álgebra, sabemos que cuando tengo dos factores que se están multiplicando, lo que puedo hacer es agarrar sus exponentes y simplemente, ¿qué es lo que pasa? Sumamos, ¿verdad? Sumamos. Entonces sería acá el seno de x al cuadrado más 2, porque está más 2 arriba, pero todo, este primer exponente le agrego la unidad, más 1. Ahí está, ¿no? Por, en este caso, le puedo acá agregar logaritmo neperiano o natural de 2, ¿no? Y por x y por el coseno del argumento, ¿no? Que en este caso es x al cuadrado más 2. Correcto. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes por escucharme y hasta el próximo ejercicio.